Mentalista. Los bosques siempre han tenido un gran atractivo para la humanidad desde el principio. Los bosques han jugado un papel importante en innumerables mitos, leyendas y cuentos en casi todos los rincones de la Tierra, albergando misterios y secretos que siempre nos han tenido como esclavos. Estos son lugares de mitos, magia y monstruos, y un lugar donde, por mucho tiempo, han habido historias de misteriosos espíritus de la selva, como en las tierras de Malasia, Borneo e Indonesia, donde por mucho tiempo se ha dicho que existe una raza de entidades interdimensionales y fantasmales que pueden o no estar estrictamente confinadas al mito. En las profundidades de las selvas de la península malaya y en Borneo e Indonesia se ha dicho desde hace mucho tiempo que habita un clan de seres sobrenaturales llamado el pueblo oculto, el pueblo de la luz o el pueblo del silbido. Con los malayos nativos llamándolos como Orang Bunian, que proviene de la palabra bunyi, que significa sonido. El nombre proviene de su característica más notable, que es que a menudo se les escucha pero no se les ve. Su presencia se conoce por un espeluznante silbido, o a veces misteriosos gritos o cantos que hacen eco a través del bosque. Se encuentran en todos los cuentos de los malayos, así como en el folclore de Brunei y de Indonesia. Y si se los ve en absoluto, se los suele describir como fantasmales, pálidos, esbeltos y a menudo increíblemente bellos humanoides. Sus rostros, sin línea de filtrum, con orejas puntiagudas y vestidos con trajes tradicionales, una especie de contraparte oriental de las leyendas de los elfos. A los Orang Bunian se les atribuyen a menudo un cúmulo de poderes sobrenaturales como la teletransportación, la huida, la lectura de la mente y otros, y se dice que son típicamente invisibles para todos, excepto para aquellos que tienen algún tipo de vista o sentido espiritual. Supuestamente viven dentro de los árboles de las selvas más inexploradas y de las altas montañas, durmiendo sobre plataformas suspendidas de madera a las que se accede a través de cuerdas y escaleras. Su sociedad tiene un orden social muy específico, con los reyes y reinas, príncipes y princesas en la cima, hasta los campesinos, y se dice que viven entre nuestra dimensión y la otra, una presencia muy etérea entre dos mundos. En su mayoría, son vistos como indiferentes a los asuntos de los humanos, pero pueden ser bastante hostiles si su territorio remoto es invadido, necesitando rituales especiales y ofrendas para apaciguarlos si alguien espera sobrevivir sin desaparecer. De hecho, cuando alguien se pierde o desaparece en el desierto, a menudo se dice que esto fue obra del vengativo Orang Bunian. Su silbido espectral es probablemente la última cosa que esta gente escuchó. A la inversa, también se sabe que ayudan a las personas que están perdidas o incluso que se enamoran de los humanos y se casan con ellos, e incluso que tienen bebés que supuestamente nacen invisibles.
A veces también permiten el acceso a grandes tesoros escondidos si son apaciguados y complacidos por aquellos que lo piden, aunque cualquiera que intente robar estos tesoros está tradicionalmente expuesto a recibir mucho dolor. Todo esto puede sonar como puro folclore y leyenda, pero para los pueblos nativos de estas regiones estas criaturas son muy reales y hay muchos informes de avistamientos y encuentros con las misteriosas entidades. Un testigo cuenta de un encuentro que su abuelo tuvo con un Orang Bunyan en la década de 1970. Al parecer, el abuelo acababa de comprar una plantación al sur del lago Toba, en la isla indonesia de Sumatra, y sus extrañas experiencias comenzaron poco después de que se instaló. Comenzó con misteriosos sonidos de tambores del campo circundante que anunciaban su introducción al mundo del Orang Bunyan. En otro relato, un amante de la naturaleza dijo que su experiencia ocurrió cuando era un bebé, cuando un día supuestamente desapareció de su habitación, con la ropa bien doblada en el borde de la cama. Sus padres lo buscaron por todas partes, pero no lo encontraron en ningún lado, lo que les llevó a notificarlo a las autoridades. Dice que sus experiencias del Orang Bunyan, en general, fueron así. Mi madre estaba llorando. Había perdido a su primer hijo. Luego, al atardecer, cuando mi mamá estaba tomando la ablución de su oración, una figura humana se le acercó. Se desafió a sí misma y escuchó lo que le decía la figura. Recupera a tu bebé. No es apto. Hay una marca de nacimiento en su muslo izquierdo. La figura desapareció antes de que pudiera preguntar dónde estaba el bebé. Ella corrió hacia el dormitorio y ahí estaba yo, durmiendo tranquilamente en la cama, como si nada hubiera pasado. Según mi madre, lo mismo le pasó al hermano de mi abuelo hace mucho tiempo. También desapareció en el aire, secuestrado por un Orang Bunyan. Su familia mantuvo una estrecha relación con él cuando estaba en el mundo del Orang Bunyan. Recibían su ayuda cada vez que alguien se enfermaba. Tomaron prestados platos y otros utensilios de cocina cada vez que se celebraba una fiesta. Cada vez que usted pide prestado algo de estos Orang Bunyan, la regla es devolverles todo, ya sean pedazos rotos o no. Una vez que las cosas no se devuelven, el servicio se interrumpe. Nunca más fue encontrado y perdimos contacto con él después de muchos años de su desaparición. Muchos piensan que los Orang Bunyan son jinns. La población de jinns es mucho más que la nuestra. Algunos son buenos y otros pueden parecer desagradables, como nosotros los humanos. En los años 80 hay historias de las personas que vieron hermosas niñas Bunyans paseando en la ciudad de Chukai por las noches. Al principio nadie las molestaba y por eso siguen caminando por el pueblo. Luego vino un grupo de adolescentes alborotados. Silbaban y molestaban a las niñas y desde entonces no volvieron a aparecer. Una vez vi a una señora vestida de blanco junto a un puente en algún lugar de Temerlo. ¿Qué hacía sola en la oscuridad de la noche? Le hablé a mi novia de ella en voz baja. De repente se quedó muy callada, asustada quizás. Así es que seguí conduciendo sin que nos pasara nada malo. Hay bastantes desapariciones misteriosas atribuidas a las acciones de los Orang Bunyan. También con estas entidades usando sus poderes místicos para confundir o incluso secuestrar a los incautos.
Uno de estos casos es el de Mod Khairi Abdul Ghani, de 15 años de edad, que desapareció mientras hacía senderismo en un lugar llamado Gunung Tebu, en Terengganu, Malasia. Durante 5 días, los equipos de búsqueda y rescate reconocieron la zona con aviones y perros rastreadores sin éxito, hasta que finalmente un día apareció de la nada, sin más que una toalla y mirando aturdido sobre un río. Seguía explicando que había visto a los buscadores buscándole, pero que por mucho que le hubiera gritado, nadie podía oírle o verle, que no podía hacer nada. Los lugareños creyeron que el Orang Bunian lo había secuestrado. En 1979 hubo el caso de un granjero desaparecido llamado Azmi Ahmad, de 28 años, en Sungai Petani, Malasia. Aparentemente se despertó una tarde para decirle a su esposa que iba a salir a bañarse en el río, después de lo cual se fue a dar un paseo afuera de la faz de la tierra. Cuando no regresó por algún tiempo, su esposa y sus vecinos fueron a buscarlo y encontraron su ropa bien doblada a la orilla del río, pero no había señales de él. Algunos chamanes locales llamados Bomo fueron atraídos para ayudar con los esfuerzos y cantaron y rezaron sin ningún efecto. Azmi regresaba al día siguiente aturdido, contando la historia de haber sido llevado a una colina mágica por el Orang Bunian. De hecho, se obsesionó con encontrar este lugar de nuevo y su familia tuvo que implorarle activamente que no saliera a buscarlos. Estas entidades supuestamente usarán la música y el canto para atraer a los desprevenidos por caminos de los que nunca regresarán, dando la bienvenida a estas pobres almas a otra dimensión en la que se volverán invisibles y se desvanecerán en la realidad tal como la conocemos. Han habido algunos relatos de personas que han experimentado esto por sí mismas, solo para lograr liberarse del hechizo y vivir para contarlo. Un veterano excursionista llamado Silan Govidan estaba en Selangor, Malasia, con un nuevo excursionista cuando escuchó esta música seductora entre los árboles y dijo de su experiencia lo siguiente. Era una melodía tan impresionante y suave, y estaba seguro de que no era un pájaro o un animal. Sin embargo, el novato no reaccionó y él no podía oír nada, pero la música era muy atractiva y parecía que se acercaba. En mi corazón dije una oración silenciosa que necesitaba enfocarme en completar la caminata y sacar al novato y llevarlo a casa con seguridad. Después de eso, y tan pronto como di un paso en la dirección de la música, todo se detuvo y volvió a la normalidad. En otro caso, el excursionista y periodista A.R. Amiruddin estaba escalando los 2.181 metros de altura de Gunung Jong Belar, en Cameron Highlands, Pahang, cuando cayó bajo el hechizo de estos misteriosos espíritus. Él dijo: descendiendo solo, me encontré dando vueltas en círculo. Estaba claro y limpio dentro del círculo que estaba rodeado de plantas con flores. No veía otro camino para salir. Mi mente estaba en blanco. Perdí la noción del tiempo y quedé atrapado. Había silencio en la atmósfera y era tranquila. En ese momento, 2 de los miembros de nuestro equipo descendieron. Estábamos en un viaje de 5 días, 3 arriba y 2 abajo. Me preguntaron qué estaba haciendo. Tuve la audacia de decirles que me siguieran.
sabían que algo andaba mal. Mi cara estaba pálida, mi voz contundente y mi lenguaje corporal fuera de lo normal. Me arrastraron por las manos desde el círculo. Ninguno de nosotros habló durante 90 minutos de descenso de mi nuevo paraíso. Al llegar a nuestra base, relataron lo que sucedió. Dios me bendiga, había escapado de las garras de estos espíritus. Durante esta excursión en particular, una mujer escaladora vio un hermoso lago cuando ninguno de nosotros lo hizo. Otra mujer sintió como si alguien la estuviera siguiendo. Oyó pasos, pero cuando se dio la vuelta no había nadie. Extraño pero cierto. Creo en estos acontecimientos porque pasé por un pasaje misterioso. Esto es muy interesante, ya que refleja algunos aspectos de otras desapariciones en otras áreas del mundo que siguen el mismo patrón y sugieren alguna energía espiritual que atrae a la gente. ¿Hay alguna conexión? ¿Quién puede decirlo? Por mucho que los cuentos de los Orang Bunyan parezcan mitos y folclore, está claro que la gente de estas regiones realmente lo cree, y los avistamientos y encuentros continúan. ¿Qué son estas cosas? Son fantasmas, espíritus, una civilización perdida, seres mágicos, viajeros interdimensionales o meros cuentos de hadas. Independientemente de lo que tú pienses, las historias de los Orang Bunyan continúan y tal vez siempre lo harán. Y yo soy el documentalista. Y esto fue el misterioso pueblo del silbido. Saludos especiales para Gonzalo Hernández, Sebastián González, Elizabeth A. Junior Lara, Olga Sánchez Medina, Juan de la Hoz, Alberto Millán Posadas, Virginia Gallardo, Edwin Herrera, Rubén Zapata González, Asama Wambra, Brian Mancilla, Christopher Rivera, Miguel Casca, Magdalena Silva Nieto, Adolfo Vilchis, Nosferatu Morte, Sandra Buendía y Rausel Castellanos. Gracias y hasta la próxima.